¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en esta serie de cursos que abordan temas sobre software libre, herramientas libres y sobre todo la posibilidad de explotar colecciones de programas que están disponibles para el libre acceso de todas las personas. En esta ocasión les haremos una breve introducción al sistema operativo GNU Linux o GNU Linux. Comenzaré esta sesión con una frase que me gusta mucho. Es una frase que comentó algún profesor de latín en un comercial que más adelante podrán disfrutar, en el cual hace referencia a lo que es público no tiene dueño. Res publica non dominetur. Lo que es público no tiene dueño, es lo que comentaba en esa ocasión este profesor. Y esta frase va en el contexto de que el software libre basa mucho su filosofía y su desarrollo en el espíritu hacker de compartir, de colaborar, de crear comunidades en torno a aplicaciones que puedan estar disponibles y asequibles para todas las personas, sin ningún costo de preferencia, aunque el software libre no está peleado con el cobro de alguna asesoría o alguna intervención a manera de consultoría. Estaremos viendo más adelante las particularidades de este tema. Continuemos. GNU Linux podemos entenderlo como la denominación técnica que reciben los sistemas operativos de tipo Unix. En los años 70, pues Unix era un sistema operativo muy utilizado en universidades y fue evolucionando poco a poco hasta que apareció un señor llamado Richard Stallman que creó un conjunto de herramientas a través de las cuales dio forma a lo que hoy se conoce como una distribución o una distro GNU Linux. En este sentido, pues bueno, estos sistemas operativos están combinados a menudo por el código y programas desarrollados por varios proyectos. Hay personas que están desarrollando compiladores, hay personas que están desarrollando entornos gráficos, hay personas que han desarrollado la calculadora, otros que generan el código necesario para que el mouse funcione, otros programadores que desarrollan drivers para desplegar gráficos o administrar unidades de disco, en fin, todo lo que hoy en día nosotros podemos ver en un sistema operativo, pues se compone de una colección de distintos y pequeños paquetes que en suma y conjunto pues nos dan una experiencia de usuario. GNU Linux es un sistema operativo como tal, así de manera similar a lo que es Microsoft Windows o lo que es macOS X. Entonces, GNU Linux es un sistema operativo conformado por múltiples herramientas desarrolladas, en este caso por Richard Stallman a través de la Free Software Foundation y Linus Torvalds a través de la Linux Foundation. Entonces, es un tema bien interesante. Yo les recomiendo y les sugiero mucho el uso de GNU Linux si es que buscan ya un poco de libertad e independencia y si no desean pagar sobre todo licencias de software. Continuando con este tema, pues lo que les comentaba, GNU Linux parte del proyecto de Richard Stallman. Por ahí del año entre 1980 y 1987, Richard Stallman creó la Free Software Foundation y por consecuencia generó la licencia pública general GNU. La licencia pública general GNU pues lo que busca es proteger la libertad de los usuarios, la libertad entendida como la posibilidad de copiar, distribuir, modificar y hacer mejoras al software en el momento que lo quiera. Haciendo un recuento, pues Richard Stallman es conocido como el último hacker del MIT. Él fue estudiante de física en la Universidad de Harvard, después se unió al laboratorio de inteligencia artificial del MIT, del MIT. Ahí en el MIT hay un señor que se llama Marvin Minsky, él es de los pioneros en el tema de la inteligencia artificial. Ya murió y Richard Stallman fue uno de sus compañeros y alumnos. Richard Stallman, pues bueno, era conocido por el alto conocimiento en matemáticas y pues es un heredero de la cultura hacker en la cual todos los hackers querían descubrir cómo funcionaban las cosas
y por consecuencia querían compartir todos sus conocimientos. Ese es realmente un espíritu hacker honesto. Entonces con ello en el 85 Stallman fundó la Free Software Foundation, más adelante publicó la definición de software libre y en el 89 publicó la primera licencia pública general GNU, a través de la cual pues, se busca proteger el software como tal. Más adelante estaré dejando la presentación por aquellos que quisieran poderla descargar y analizar con mayor detalle. Ahora bien, les comentaba que la GNU o la licencia GNU pues establece 4 libertades básicas. Se entiende que un software es libre cuando este es capaz de dar libertad al usuario de usar el programa con cualquier propósito. La libertad C1 es libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptando a las propias necesidades del usuario. Les podría decir de que, por ejemplo, si ustedes le aplican un poco de ingeniería inversa a alguna librería o paquete de Office o de Microsoft, pues estarían ustedes infringiendo derechos y patentes. En el caso del software libre, si ustedes quieren estudiar el código fuente, ese está disponible para todos y lo pueden modificar si así lo desean. Aparte, existe otra libertad bien interesante que implica la libertad de distribuir copias del programa, ayudando con ello a otros usuarios. Es decir, lo que hoy conocemos como piratería no sería tal si realmente tuviéramos licencias libres y abiertas como tal. En el caso de una copia de Office, una copia de Microsoft Windows, si ustedes la distribuyen, pues están infringiendo en derechos de autor, en propiedad intelectual, en temas de patentes y pues con todo ello están realizando actos de piratería. En el caso del software libre lo que se busca es de que todos puedan beneficiarse de todo. Finalmente, pues está la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo tal que toda la comunidad se beneficie. Este es realmente el espíritu del software libre y por consecuencia les puedo decir que hay distribuciones Linux o GNU Linux, que vendría siendo el término correcto, que algunas son más libres que otras. Les puedo dar el caso de algunas distribuciones GNU Linux que tienen componentes de la Free Software Foundation, pero utilizan drivers propietarios. Por ejemplo, la empresa NVIDIA, la que fabrica las tarjetas gráficas, todo el software que administra y controla los componentes de esa tarjeta gráfica son privativos, se les dice, es decir, no, el código fuente de esa tarjeta, de los drivers de esa tarjeta, no están disponibles ni abiertos al público. Si alguien intenta hacer ingeniería inversa o utilizar código que se encuentre en el software original de NVIDIA, pues está incurriendo en actos de piratería y atentando contra patentes. Entonces, hay empresas como AMD que se han mostrado un poco más abiertas y pues han liberado el código fuente de sus tarjetas gráficas. Y así como este caso, pues hay bastantes. En el momento de que una distribución GNU Linux deja de o incluye en su software productos privativos, pues estamos hablando de una distribución que no es 100% pura, no es 100% libre. Richard Stallman es muy purista en ese aspecto. Él tiene una recomendación de unas cuantas distribuciones que son completamente libres en el sentido de que todo el código fuente o todo el código utilizado para programar esas distribuciones pues son completamente libres. Puede garantizarles estas 4 libertades. Pasemos ahora con Linus Torvalds. Linus Torvalds es pertinente en el sentido de que vino a inaugurar una era en el desarrollo de software muy particular. Richard Stallman, si bien es cierto que creó la Free Software Foundation, la cual recibía donaciones a través de las cuales, a su vez, contrataba programadores y desarrollaban software. En el caso de Linus Torvalds hizo algo genial, tuvo una genialidad. Él tenía un equipo en su casa, una computadora de Intel, una 386. En ese entonces, pues él estaba cursando en la Universidad de Finlandia, en una universidad en Finlandia,
sus estudios sobre computación, y pues él llegó el momento en el cual se atrevió a desarrollar su propio sistema operativo porque estaba cansado del que les estaba otorgando su profesor. Entonces él desarrolló algo que se denomina kernel, que el kernel viene siendo como que el núcleo del sistema operativo, es el orquestador de todas las funciones y componentes del sistema operativo y el que traduce las instrucciones del software con el hardware. Él se puso a trabajar en ese kernel y pues lo liberó en una lista de correos. Él comentó que pues bueno, estoy haciendo un sistema operativo gratuito como hobby, algo que no será tan grande ni profesional como Ñu, en el cual está empezando a tomar forma. Dice, me gustaría saber su opinión sobre las cosas que les gustan o disgustan en Minix, ya que mi sistema operativo tiene algo parecido con él. Actualmente he portado Bash y GCC, que son, el Bash es la terminal o la consola desde la cual uno ejecuta comandos, y GCC pues es el compilador de software. Una vez que uno desarrolla el código, pues tiene uno que compilarlo para que funcione. Y entonces Linus dice, parece que las cosas funcionan. Esto implica que tendré algo práctico durante unos meses. A los pocos minutos de haber publicado ese mensaje, el 25 de agosto de 1991, empezó a recibir correos y mensajes de todo el mundo que le estaban haciendo llegar sus ideas para mejorar o su propio código para mejorar el kernel que él ya había desarrollado. Y así empezó a crecer el kernel de Linux. Linus Torvalds desarrolló un modelo de creación de software basado en la colaboración y en la comunidad. De hecho, hay un concepto por ahí que le llaman a Linus Torvalds como el dictador benevolente, porque dado que él inició el kernel de Linux, pues de cierta manera él es el responsable del desarrollo del mismo y él es el que mejor conoce cómo está desarrollado Linux. Hoy en día, pues él sigue manteniendo las actualizaciones y mejoras de este software y se alimenta de las opiniones y código que le va aportando todo el mundo en cualquier momento. Entonces, es muy interesante este asunto. Hoy en día el kernel de Linux, pues podremos decir que está utilizada en el top 500 de las supercomputadoras de todo el mundo. Aquí hay un dato de 2011 que decía que 413 supercomputadoras del mundo utilizaban Linux, 413 de las 500. Este año, en el 2020, pues ese dato ya cambió. 500 de las 500 supercomputadoras del mundo utilizan Linux, lo cual es algo muy interesante. Linux ha supuesto una revolución que ha hecho que esté en el hogar, en el trabajo y en los lugares menos esperados. Se sorprenderían ustedes de saber en dónde está el kernel de Linux instalado. En este sentido, pues les puedo decir de que la comunidad del software libre, la comunidad de personas asociadas a la creación y desarrollo de aplicaciones, empezó a crear sus propios sabores, por así decirlos. Es decir, una cosa es tener en su computadora un kernel y otro lado muy distinto implica el tener herramientas que les permitan interactuar con la máquina. Es decir, si ustedes tienen el kernel así solo, es muy probable que no puedan sacarle tanto provecho porque requieren de una consola para ejecutar comandos, requieren, hoy en día pues estamos acostumbrados a que todo sea gráfico, necesitan el servidor gráfico. En el caso de aquellos administradores de sistemas, pues bueno, si quieren instalar un servidor web, necesitan instalar el servidor Apache para que corra, el servidor de base de datos, etcétera. Linux New Linux o la GNU Linux es un conjunto de programas que interactúan entre sí para permitir la interacción con los usuarios. Esto es muy interesante. Entonces con ello, pues en el 90-91 Linus Torvalds crea el kernel de Linux. Para ese entonces Richard Stallman ya tenía la colección de programas y aplicaciones y empezó la comunidad a unir todo eso, a hacer esas mezclas. Y eso es lo maravilloso, en la medida de que uno puede compartir o crear comunidades de usuarios, de desarrolladores, pues las ideas saltan hacia todos lados.
De hecho, hay una ley por ahí, una ley que a manera de broma hacen todos los desarrolladores. Dicen que le llaman la ley de Linus o la ley de Linus Torvalds, que dicen que dado un número dado un número suficientemente grande de ojos, eh, ante un desarrollo de software, pues todos los problemas saldrán a la vista. Es decir, si el código fuente está a la vista de todos y tienen un número suficiente de ojos, pues van a tener muchas posibilidades de mejorarlo y corregirlo. Entonces, esta es la maravilla del software libre. Con ello les puedo hablar de las primeras distribuciones de GNU Linux. Hay gente o había gente o habemos gente que no somos tan especializados y pues requerimos que nos hagan una recolección de aquellas herramientas más usables. En este caso, pues las distribuciones más antiguas incluían el software básico, software de ofimática, un procesador de textos, un editor de gráficos, herramientas para echar a andar el sonido, para ver un calendario. Empezaba a surgir internet, entonces empezaron a salir los primeros navegadores y demás. Entonces con ello, pues una de las primeras distribuciones que se masificó de sobremanera fue SLS, Soft Landing Linux System. De aquí pues se derivó una distribución que hoy en día sigue más o menos activa, que se llama Slackware, y Slackware pues, fue una distribución que creó múltiples distribuciones a su vez. Yo en su momento, en 1996-97, empecé a utilizar SUSE, antes se llamaba SUSE, usé igual una distribución que se llamaba Red Hat, y pues eran una maravilla. La gran maravilla de estas distribuciones es de que eran CDs que contenían todos los paquetes necesarios para que uno comenzara a trabajar, sin necesidad de disponer de algún otro software que era privativo. Esto a final de cuentas pues era un hobby para aquellos perfiles técnicos que siempre han estado interesados en aprender nuevas cosas. Hoy en día GNU Linux pues es utilizado en todos los lugares del mundo y no se imaginarían. Si ustedes revisan el sistema operativo Android, pues bueno, el kernel o el núcleo está basado en Linux y muchas de las herramientas o programas que están por ahí residentes en memoria, pues son programas que generó en su momento la GNU, la Free Software Foundation, bajo licencias GNU. En este caso, pues Google y inclusive Apple se han aprovechado de la generosidad de este movimiento del software libre. Al ser libre, pues nadie está obligado a pagarle algo a alguien. Sin embargo, pues es una buena práctica siempre de que si ustedes conocen algún desarrollador que comparte o genera conocimiento libre, pues el poderle aportar o bien realizar donaciones en su momento cuando lo pide la Wikipedia, por ejemplo, que utiliza software libre para distribuir sus contenidos. Entonces, hoy el Linux se usa en trenes, en el tren bala japonés, en bolsas de valores, en empresas como Toyota, la propia Tesla y la NASA usan Linux. Se encuentra en 500 de las 500 computadoras de las supercomputadoras del mundo, lo usan en la Casa Blanca, en fin, Linux no se imaginan en dónde está. Yo casi me atrevería a decir que Linux, o sea, en lugar de preguntar dónde está Linux, mejor decir en dónde no está Linux. Ahora bien, les hablaba de las distribuciones y los sabores. Las distribuciones, como les comentaba, contienen una selección de paquetes básicos, necesarios e indispensables que a criterio de cada empresa, grupo de usuarios u organización han seleccionado para sus usuarios. A mí en lo personal una distribución que me gusta mucho y que la respeto mucho y la quiero mucho se llama Debian. Debian fue una distribución que surgió, si no mal recuerdo, por ahí del año 93-95 por un programador que se llama Ian Murdoch. Este señor Ian Murdoch hace como 4 o 5 años se suicidó, pero era un genio este señor. Debian se ha caracterizado por incorporar software enteramente libre y pues busca asegurar mucho la calidad del software.
Es decir, Debian casi no libera actualizaciones, sino es hasta que son consideradas, son muy relevantes dichas actualizaciones, o bien sirven para corregir algún fallo. Debian es una de las distribuciones más robustas y más confiables que existen en el mundo, y pues de poco a poco se ha empezado a abrir a la posibilidad de añadir repositorios o programas que no son completamente libres, como los drivers de NVIDIA que yo les cuento. Hay drivers igual de Wi-Fi que tampoco son libres por algunas empresas, y en esos casos pues Debian nos podría resultar un poco problemática para los que no somos personas tan técnicas. Otra distribución que me ha gustado mucho se llama Ubuntu. Ubuntu es una distribución pensada bajo una premisa. Ellos decían Linux para seres humanos. Y esto hasta cierto punto es interesante, porque si ustedes quieren usar Linux así en modo consola, pues va a ser complicado el que ustedes puedan comprender el funcionamiento del sistema operativo como tal. Ubuntu se ha caracterizado por tratar de hacer todo más fácil, crear paneles de control, por ejemplo, para instalar software, para configurar su equipo, para personalizarlo y para darle sobre todo una experiencia de usuarios muy agradable. Es muy cierto que a lo mejor no todos somos personal técnico, y pues lo que nosotros queremos es una computadora que nos permita navegar, que nos permita escribir, que nos permita checar nuestros correos, etcétera. En este caso Ubuntu es una excelente alternativa. Sin embargo, pues también Ubuntu siempre busca estar en lo último, y a veces puede resultar un poco inestable. Algo que yo le valoro mucho a Ubuntu es la capacidad que tiene para trazarse metas y objetivos. En el caso de Debian, por ejemplo, si en Debian un programa ha funcionado bien y no necesita actualizaciones, es probable que no lo vayan a actualizar nunca. En el caso de Ubuntu, pues bueno, siempre andan buscando formas nuevas de mejorar el software, y por consecuencia, pues al andar experimentando tanto, es posible de que algunas cosas fallen muy continuamente. Entonces, Ubuntu podríamos decirla que es una distribución para usuarios novatos, Debian un poco para usuarios que ya busquen cierta estabilidad y tengan ya ciertos conocimientos. Y en el caso de Linux Mint, pues bueno, es una distribución derivada de Ubuntu. Ubuntu se basa en Debian y Linux Mint se basa en Ubuntu. En el caso de Linux Mint, pues tiene lo mejor de dos mundos. Tiene la posibilidad de omitir algunas características molestas de Ubuntu, pero pues tiene el poder y robustez que le da también la distribución Debian. Entonces cualquiera de estas tres son interesantes. Yo me permitiría sugerirles probar Ubuntu y posteriormente Linux Mint, para que encuentren ustedes las diferencias y vean qué ambiente de escritorio les resulta más interesante. Les voy a poner en este momento un video que me ha gustado también mucho y que me resultó inspirador. Por ahí del año 2003, en el Super Bowl, IBM anunció al mundo de que iba a entrarle de lleno al software libre, iba a empezar a realizar inversiones importantes sobre Linux, y pues que esto ya iba a ser una unidad de negocio más de su empresa. Se los comparto, más adelante les dejaré el link y ojalá lo puedan ver. Chequemos. I think you should see this. It's just a kid. This is a G chord. He's learning, absorbing. He's getting smarter every day. Homo habilis was the first to use tools. A player who makes the team great is more valuable than a great player. Losing yourself in the group for the good of the group, that's teamwork. It's happening fast. We've always watched the stars. If you look at the sky, you can see the beginning of time. Collecting data is only the first step toward wisdom, but sharing data is the first step toward community. Poetry. There's not much glory in poetry, only achievement. Knowledge amplification. What he learns, we all learn. What he knows, we all benefit from. One little thing can solve an incredibly complex problem. Everything's about timing, kid. This is business. Faster, better, cheaper.
constant improvement. So, you want to fly, huh? Wind speed, thrust, it's physics. Res publica non domine tu. Plummet, it's all about the tools. Speak your mind. Don't back down. Does he have a name? His name is Linux. Miren, en esta ocasión, pues bueno, IBM estaba sumamente adelantada a las demás empresas del mundo. En el 87, en 1997 más o menos, Microsoft liberó unos documentos, o más bien se filtraron unos documentos conocidos como los documentos Halloween, en el cual Microsoft pues veía el riesgo de que Linux o New Linux pudiera robarles cuotas de mercado a los sistemas operativos Windows, lo cual hoy en día sucedió. Linux cada vez ha sido más utilizado en todas las partes del mundo. Hay bancos como BBVA que ya todos sus empleados utilizan New Linux y así se evitan ya pagar costos de licencia por uso de software de sistema operativo y de suite de oficina como Microsoft Office o Microsoft Windows, sustituidos por alguna distribución de Debian y utilizando LibreOffice como herramienta de procesamiento de documentos. Entonces, esto está muy interesante. Mucho este video. Ahora bien, pasemos a lo que son las experiencias de usuario. Las distribuciones actuales pues están muy bonitas, son muy usables y yo lo que les recomendaría en todo caso es lo que les decía hace un momento. Si quieren, si se sienten muy novatos, pues bueno, utilizar Ubuntu. Si quieren tener una experiencia intermedia, pues utilizar Linux Mint, o en un caso de una experiencia ya más purista, utilizar Debian. De hecho, todos deberíamos de utilizar Debian, pero también entiendo que es complejo. Ahora bien, para el caso de que quisieran instalar Linux en su computadora, yo les recomendaría primero que lo instalaran en una máquina virtual. Una máquina virtual pues es básicamente un contenedor que estaría en su PC como un programa más, ejecutándose y sin necesidad de que tengan que intervenir su disco duro. No es el propósito de esta charla el abordar el tema de cómo particionar su disco duro, cómo instalar el group, que es el sistema de arranque de Linux para elegir sistemas operativos, cómo hacer que conviva con Windows. De momento nos vamos a limitar única y exclusivamente a probar Linux en una máquina virtual. Aquellos que estén un poco más avanzados y que estén dispuestos a perder sus datos o a instalar al 100% en el 100% de su disco duro Linux, pues pueden comenzar por instalarle una memoria USB y correrlo en su PC. Vamos a continuar. Para probar Ubuntu en una máquina virtual, pues bueno, lo primero que requeriremos es descargar VirtualBox. Lo pueden encontrar en virtualbox.org, descargan la última versión, la instalan y con ello pues ya tendremos una parte importante de este tutorial. Si van a probar Ubuntu, pues bueno, vamos a descargar la versión de Ubuntu Desktop. Lo encuentran en ubuntu.com, /download, /desktop. Aquí lo que vamos a hacer es descargar una imagen ISO del conjunto de programas de New Linux. En este caso es el ISO completo de Ubuntu 20.04.1 en su versión para 64 bits. Hay computadoras que Linux hoy en día pues ya no es funcional en algunas computadoras de 32 bits, lo cual yo les sugeriría ir revisando. Igual para el caso de la instalación de VirtualBox, deben de tener un poco en consideración y en cuenta de que las máquinas virtuales son instancias o abstracciones de software que crean de manera virtual hardware y por consecuencia van a requerir recursos, llámese memoria RAM, llámese procesador. Entonces, si en algunos casos se les empieza a poner lenta su máquina, pues es debido a los recursos que han destinado a la máquina virtual para este propósito. Entonces, para preparar una máquina virtual en VirtualBox, pues nuestro primer paso es hacer clic en el botón que dice Nueva.
Ahí ustedes ingresan el nombre de la máquina virtual, como la quieran llamar. Yo en este caso le llamo Ubuntu 20.04 y elijo la carpeta donde la quiero instalar. Posteriormente asigno la memoria RAM que le quiero destinar a esta máquina virtual. Yo tengo en mi computadora 8 GB de RAM, por lo cual le voy a destinar 2 GB. Recuerden que 1 GB equivale a 1024 megas. Entonces, con esa fórmula pueden hacer sus cálculos. Posteriormente, pues bueno, vamos a añadir ahí el tamaño o espacio en disco duro. Yo en mi caso, pues le voy a asignar 20 GB de espacio en disco para este ejercicio. Posteriormente, pues bueno, ya está nuestra máquina virtual lista y preparada para realizar la instalación de Linux. Sin embargo, yo aquí les pido que necesitamos asociar una unidad de disco virtual a través de la cual podemos cargar la imagen ISO. Para ello únicamente tienen que hacer clic en configuración y posteriormente en almacenamiento, seleccionar la unidad de disco, nuevamente la unidad de disco por acá y seleccionar el archivo de disco. Buscan ustedes en su computadora y pues se agrega la imagen ISO. Esto nos va a permitir poder iniciar Ubuntu en esta máquina virtual. Ya que hayan hecho lo anterior, le dan clic sobre iniciar y comenzará el proceso de revisión del sistema operativo. Una vez que la máquina virtual ha corrido la distribución Linux, les va a dar la bienvenida y les va a preguntar ¿qué quieres? ¿Probar Ubuntu o instalar Ubuntu? En este caso le vamos a dar clic en la selección del idioma español y probar Ubuntu, ya que el objetivo es de que podamos ver y ustedes puedan conocer el escritorio de una distribución GNU Linux. En este caso, el entorno gráfico es un gestor de ventanas denominado como GNOME. Originalmente fue desarrollado por un mexicano que se llama Miguel de Icaza y posteriormente, pues al ser liberado como software open source, ha sido optimizado por empresas de todo el mundo y modificado. En este caso, pues Ubuntu se ha caracterizado por crear temas específicos para vestir su escritorio. Entonces, en esta barra lateral, pues van a tener ustedes las aplicaciones o el equivalente al menú inicio en Windows. Aquí en este cuadrito que está en la esquina inferior izquierda, pues encontrarán sus aplicaciones. Linux o esta distribución de Linux llamado Ubuntu viene ya preparada con una selección de paquetes interesantes. Aquí tienen el navegador Firefox, por acá tienen al cliente de correo Thunderbird para sustituir a Outlook, por ejemplo. Aquellos que usen Outlook, aquí está la alternativa gratuita o libre. También tienen por ahí un reproductor de música o de MP3 o para sintonizar estaciones de radio que estén disponibles en todo el mundo. Tienen su software de ofimática que es LibreOffice, desde el cual podrán redactar documentos y abrir documentos de Office o exportar formatos. Como se podrán dar cuenta, pues cualquier distribución GNU Linux les va a dar el conjunto de programas que requerirían para la vida cotidiana. Aquí les comentaba, la barra izquierda contiene el lanzador de aplicaciones y si ustedes hacen clic sobre el cuadrito que se encuentra en la esquina inferior izquierda, van a poder acceder al conjunto de aplicaciones precargadas que en este caso Canonical, la empresa que está detrás de Ubuntu, ha seleccionado para nosotros. De igual manera, ustedes pueden hacer clic sobre el buscador para buscar alguna aplicación en específico. En este caso, si quieren configurar el fondo de pantalla, si quieren modificar tipos de letra, la resolución de pantalla, modificar valores del audio y demás, no tienen más que entrar al panel de control, que viene siendo pues el panel de configuración del equipo. Aquí van a poder ver el Bluetooth, el fondo de escritorio, la apariencia, notificaciones, privacidad y crear cuentas de usuario y muchas cosas más. Pasarse al ambiente GNU Linux implica tener ese espíritu y ánimo de querer explorar y experimentar. Creo que ha sido siempre el espíritu que todos los hackers han compartido desde la época de Richard Stallman en los 70s y en los 60s inclusive. Esto no es nuevo, este espíritu hacker siempre ha existido y hoy en día pues se ha potenciado y se ha multiplicado.
Si ustedes quieren instalar más aplicaciones, pues bueno, está el centro de software de Ubuntu, a través del cual podrán buscar algunas de las herramientas que están ya cargadas por ahí para su instalación y descarga de una manera muy fácil, con un simple clic. Ahora bien, si ustedes desean instalar Linux en esa máquina virtual, pues no tienen más que hacer doble clic en el escritorio de Ubuntu, justo en el icono que dice instalar Ubuntu 20.04 LTS. De igual manera, les recomiendo mucho revisar la ayuda de Ubuntu, porque a veces al pasar de Windows a Linux van a encontrar que muchas cosas cambian. Muchos dirán, es que en Windows se hacía de cierta manera. Yo lo que les podría decir es de que, como en toda actividad, todo tiene una forma de utilizarse. Y si ustedes hubieran iniciado sus pasos en la computadora o utilizado un sistema operativo Linux desde el inicio, si ustedes se pasaran a Windows o Mac, dirían, es que yo en Linux lo hacía así. Entonces aquí yo les sugiero mucha paciencia y buscar mucho en la documentación, tratar de leer un poco. Si ustedes inician el proceso de instalación de Linux en una máquina virtual, pues bueno, no hay más que seleccionar el idioma, en este caso el español. En cuanto a la distribución de teclado, pues yo les recomiendo de una vez seleccionar el lenguaje latinoamericano, ya que a veces dan por hecho que nosotros en América Latina somos España, y pues no, aquí en este caso Linux pues sí nos da la opción de elegir un teclado latinoamericano. En este apartado, pues bueno, nos pide hacer una instalación normal o una mínima. Yo en este caso, como voy a destinar todo el disco duro virtual que he creado para este tutorial, utilizaré el valor de instalación normal, le permitiré descargar actualizaciones al instalar Ubuntu y permitiré instalar programas de terceros para hardware de gráficos o Wi-Fi. Es lo que les decía, esta distribución de Ubuntu está pensada en instalar y facilitar a los usuarios la instalación de software privativo o software de terceros. En Debian es un poco más complejo esto, tiene que instalar por otras vías, pero no es imposible, también se puede. Sin embargo, en Ubuntu todo es más fácil. Ahora bien, ya que hemos aceptado los valores anteriores, pues ya elegimos borrar el disco e instalar Ubuntu. En aquellos casos de personas que deseen compartir o hacer convivir Windows con Linux, les puedo decir que es posible. Sin embargo, para el tema de las particiones, primero tienen que desfragmentar su disco duro completamente y hacer un redimensionamiento por ahí de las mismas. Eso implica otro proceso que espero en un curso posterior poderles explicar, ya que si lo hacen de manera incorrecta pueden perder datos. Este tutorial no está pensado para instalar Ubuntu de manera que conviva con Windows. Eso se los abordaré en otro tutorial. En este caso todo lo vamos a hacer en una máquina virtual con un disco duro virtual dedicado única y exclusivamente a Linux. Entonces, una vez que estamos de acuerdo con el tipo de instalación, damos clic en siguiente y se procederá a crear el sistema de archivos y particionado del disco. Les va a pedir ahora que elijan la zona horaria. En este caso, pues pueden escribir por aquí México City o bien darle clic sobre el mapa para seleccionar el lugar, para ajustar el reloj y el calendario más que nada. Ahora bien, aquí en este apartado ustedes deben ingresar el nombre de usuario que desean crear en esta computadora, el nombre completo del usuario y la contraseña. Estos datos no los vayan a olvidar porque en los sistemas operativos New Linux o basados en Unix, pues la seguridad depende de que un usuario esté asociado a una contraseña. No vayan a olvidar esos datos. Ya que hayan completado los pasos anteriores, pues únicamente tienen que esperar a que concluya el proceso de instalación. Esto dura entre 5, 10, 15 minutos, dependiendo de los recursos que estén disponibles en su equipo. Y una vez que haya terminado, les va a aparecer este mensaje. La instalación ha terminado, puedes continuar probando Ubuntu, pero pues puedes también reiniciar. Le dan clic en reiniciar ahora y va a empezar ahí el proceso de apagado de la máquina.
y les pedirá al final que presionen la tecla Enter. Ustedes presionan Enter y va a iniciar ahora sí el sistema operativo. En la primera pantalla podrán ver, ya ven que a nosotros nos aparece un logo de Windows. En el caso de Ubuntu, pues nos aparece el logo de Ubuntu, que es cuando se está iniciando Linux. Hecho lo anterior, pues ya les va a aparecer la pantalla de login o de acceso, en el cual aparecerán los usuarios que ustedes hayan creado. En este caso, pues creamos el primer usuario y le doy clic, ingreso mi contraseña y estoy listo ya para disfrutar de mi sistema operativo New Linux. La pregunta aquí, si estás listo para usar Linux en una PC, pues puedes seguir los pasos que te di en este tutorial, siempre en el entendido de que puedes perder los datos o vas a perder los datos o no te importa perder tus datos que tengas actualmente una computadora con Windows. Ahora bien, hay gente que tiene computadoras antiguas o computadoras viejitas. Ustedes pueden recuperarlas o darles un uso adicional si instalan Linux en ese tipo de computadoras, ya que Linux no consume tantos recursos como si los requiere Windows. Y en ese sentido, pues ustedes, si lo único que hacen es navegar, ver redes sociales o escribir de vez en cuando un documento, pues Linux les va a dar sin ningún problema una buena y agradable experiencia de usuario. Si fuera ese el caso, pues pueden copiar Linux en una memoria USB. Solo tienen que descargar la ISO, descargar un programita que se llama Rufus y pues insertar una memoria USB en su computadora para copiarla a la misma. Les recomiendo por ahí investigar cómo botear su PC, ya que muchos BIOS requieren por ahí deshabilitar ciertos valores en su configuración o darle la opción para que inicie desde una unidad USB. Pues de mi parte sería todo por este momento para el caso de nuestra pequeña introducción al mundo de New Linux. Espero que les haya gustado y pues los invito a mantener ese espíritu hacker en el ánimo de poder descubrir, compartir y aprender cómo funcionan las cosas. Que estén muy bien. Hasta luego.